¿Te has preguntado alguna vez qué sentía un soldado andaluz cuando, tras meses de navegar un océano desconocido, rozaba por primera vez la piel de una muchacha nahua que miraba el mundo con otros dioses en la mirada? ¿O qué pensaba una monja jerónima encerrada entre muros de Tezontle al escuchar las serenatas que los mulatos del barrio de San Juan tocaban bajo su celda, aún sabiendo que un solo paso en falso podía costarle el alma? ¿Quieres descubrir cómo, entre pólvora, epidemias y litigios de la corona, floreció un amor tan poderoso que dio origen al mestizaje más vasto del continente? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar va mucho más allá de fechas y batallas. Es una historia donde el deseo se enfrenta a los decretos reales, donde las caricias se convierten en territorio de conquista y donde los hijos de esas uniones, mestizos, mulatos, castizos y moriscos, terminan redibujando la piel misma de la Nueva España. Respira hondo, el viaje apenas comienza. El sol de la primera mañana en la costa de Veracruz ardía con una ferocidad casi insultante, como si pretendiera quemar de raíz toda la nostalgia europea que los recién llegados llevaban aún bordada en la ropa. Entre los tablones húmedos del muelle improvisado, los tambores de los totonacas marcaban un pulso que no estaba en los mapas de los cartógrafos sevillanos. Y en ese ritmo inesperado, latía ya la promesa de un mundo donde las normas del amor serían reescritas con tinta de cacao, sangre y salitre. Hernán Cortés, con sus botas embarradas y el traje desgastado por la travesía, no sospechaba todavía que su expedición acabaría conquistando algo más que ciudades. Terminaría poseyendo, sin remedio, los corazones y los cuerpos de quienes se cruzaran en su vereda. Entre aquellos primeros encuentros surgió la figura de Malintzin, bautizada después como Doña Marina. Su nombre, susurrado en náhuatl como una brisa cálida, quedó prendido del español que pretendía gobernar la tierra ajena. Allí, en el pozo profundo de los ojos de Marina, Cortés encontró un espejo que reflejaba tanto el temor de los dioses indígenas como el ansia de un hombre decidido a hacerse leyenda. La pasión entre ambos fue, según los cronistas, un puente de palabras y de pieles. Él hablaba y ella traducía. Él ordenaba y ella convertía los sonidos castellanos en órdenes que penetraban la resistencia mexica. Pero bajo esa alianza política ardía una hoguera privada, alimentada por noches de campaña, por silencios compartidos en lenguas mezcladas y por la certeza de que ninguna corrección de la Real Audiencia podría desatar los nudos que el deseo ya había anudado. En los campamentos, el aire estaba cuajado de contradicciones. Los capitanes leían los requerimientos que obligaban a los naturales a someterse por amor al rey Carlos, al tiempo que los grumetes se escabullían entre las chozas para saborear, con dedos torpes y ojos abiertos de maravilla, el maíz envuelto y el calor de una juventud que olía a copal y a maíz tostado. Cada caricia nocturna era una escaramuza contra la moral ibérica, pero también el germen silencioso de una nueva genealogía. Las parteras indígenas, expertas en hierbas y dioses antiguos, atendían partos de criaturas cuyos cabellos castaños se mezclaban con la piel cobriza. Eran hijos de la frontera, hijos del atrevimiento, y mientras el padre franciscano temblaba al pensar en el pecado, las abuelas nahuas sonreían, conscientes de que cada bebé mestizo era también un puente para la supervivencia de sus linajes. Con la caída de Tenochtitlán, los palacios de Moctezuma pasaron a ser pulperías, corrales de puercos y algunas noches, bailes improvisados donde los clérigos fingían inspeccionar catecismos mientras sus miradas se deslizaban tras los escotes bordados con hilo de pita. Se originó entonces una verdadera fiebre de emparejamientos insólitos. Los oficiales de bajo rango, incapaces de pagar la dote que exigía una dama peninsular, encontraban en las cacicas indígenas esposas
cuyo título ancestral bastaba para legitimar su ascenso social. Aquellas bodas celebradas entre retablos recién dorados y altares todavía pegajosos de resina abrieron la puerta a un intercambio donde el poder se jugaba entre sábanas, tanto como en los cabildos. Pero no todos los romances nacían bajo el permiso de Dios. En los barrios periféricos, donde la autoridad real llegaba con más retraso que el correo marítimo, surgieron los amores clandestinos entre esclavos africanos y sirvientas tlaxcaltecas, encuentros cimentados a ritmo de arpa jarocha y palmas del Congo. De esos abrazos nocturnos nació un nuevo color en la paleta virreinal: el mulato, ese tono que encendía leyendas de brujas capaces de embrujar a cualquier español con solo un trago de chocolate espumoso. El virrey temblaba ante la idea de que la pasión borrara las líneas de sangre que la corona pretendía cuadricular en sus gracias al sacar. Sin embargo, bastaban 2 cuerpos sudando en una troje de adobe para que se tambaleara toda la aritmética racial del imperio. Así como el deseo desafió los muros sociales, también retó la ciencia médica del siglo de oro. Los barberos cirujanos, acostumbrados a sangrías y ungüentos de sebo, se enfrentaron a males venéreos que cruzaban el Atlántico en ambas direcciones. El mal francés se mezcló con el Puig de Maya y creó una sinfonía de llagas que obligó a crear hospitales como el de Amor de Dios, donde se rezaba entre alaridos y se purgaba la carne con mercurio. Sin embargo, ni el ardor del contagio apagó la fiebre de los abrazos furtivos. Las rejas de los conventos se convirtieron en pasadizos de cartas perfumadas, donde monjas visionarias describían, en castellano florido, éxtasis que poco tenían que ver con lo divino. Sor Juana, con su ingenio, dejó testimonio de un amor platónico que ardía con tinta silenciosa. Y mientras los inquisidores revisaban poemas, afuera los carreteros mestizos cortejaban a las viudas españolas con coplas que mezclaban romances moriscos y sones huastecos. Al mismo tiempo, la economía del deseo encontraba su cauce en las calles empedradas de la capital. Las casas de mancebía, toleradas por el cabildo a cambio de impuestos disimulados, lucían faroles de sebo rojizo para que los soldados del presidio pasearan sus soledades. Allí se negociaba todo, desde la caricia de una criolla recién llegada de Cádiz hasta el silencio de una indígena raptada en la sierra. Pero dentro de aquel comercio también germinaron historias de redención. Hubo proxenetas que pagaron la libertad de sus favoritas y acabaron casándose en parroquias de barrios pobres, convencidos de que bajo el velo podía ocultarse un futuro sin vergüenza. Y no faltaron mujeres que usaron sus ganancias para comprar esclavos africanos y otorgarles la manumisión a cambio de un pacto de fidelidad que desafiaba cualquier contrato notarial. Más allá de las ciudades, en los llanos donde retumbaba el ganado, los vaqueros tlaxcaltecas reinventaban la serenata bajo un cielo que olía a mezcal y lunas enormes. Allí, la soledad amarraba los corazones con la misma firmeza con la que los rejos sujetaban a los novillos. Se contaban historias de mouras, fantasmas de mujeres españolas muertas en el parto que vagaban buscando el abrazo que la fiebre tifoidea les negó. Y los jinetes, atizados por pulque y superstición, juraban haber sentido labios fríos sobre la frente antes de despertar empapados de rocío y miedo. Entre mito y realidad, el deseo cobraba formas sobrenaturales que recordaban a todos que en tierra de conquista hasta los espectros tenían sed de caricias. No todo fue carne ni susurros. Los expedicionarios trajeron consigo ideas sobre el amor cortés que chocaron frontalmente con la cosmovisión mesoamericana. Mientras en los salones virreinales se recitaban sonetos de Garcilaso, en los patios de los templos, los jóvenes mexicas entonaban cantos en honor a Xochipilli, señor de las flores y los placeres.
Ese choque de poéticas generó una estética híbrida en la que los primeros guitarrones castellanos acompañaban a las antiguas ocarinas, y donde los bailes de contradanza se teñían de pasos ágiles que evocaban al quetzal en vuelo. En cada celebración patronal, el fragor de los cohetes se mezclaba con la risa cómplice de parejas que, al amparo de la pólvora, encontraban rincones oscuros para colmarse de besos que burlaban al sacristán. Las leyes, incapaces de poner diques al río del afecto, terminaron por adaptarse. La pragmática de matrimonios de 1776 quiso frenar las uniones desiguales, exigiendo consentimiento paterno para quienes pretendieran casarse fuera de su casta. Sin embargo, los escribanos descubrieron 1000 resquicios. Bastaba una partida de bautismo difusa o la palabra de un testigo borracho para conceder un castizo donde antes había un mulato. Así, el papel se volvía cómplice del amor, y el amor, agradecido, engendraba nuevos apellidos que se extendían desde Oaxaca hasta las minas de Guanajuato. El registro parroquial se convertía en un palimpsesto de identidades donde la sangre africana, indígena y europea se enlazaba con la disciplina de un encaje sevillano, sin que ninguna hebra pudiera ya desanudarse sin desgarrar toda la tela. En el ocaso del siglo XVIII, las tertulias ilustradas descubrieron un nuevo discurso, el amor como virtud ciudadana. Mientras los insurgentes conspiraban en los cafés de la calle Tacuba, sus esposas e hijas discutían sobre Rousseau y la educación sentimental. Se leía en voz baja La nueva justificación de los amores de José Joaquín Fernández de Lizardi, y se soñaba con un país donde la libertad incluyera la de elegir al amado sin inquisiciones raciales. Esa idea, tan subversiva como la emancipación, se encendió en los labios de Josefa Ortiz de Domínguez cuando, en los pasillos del Colegio de las Vizcaínas, murmuraba planes de insurrección entrelazados con promesas de lealtad afectiva. Porque para quienes forjaban la independencia, amar sin permiso era la primera forma de rebelarse. Cuando al fin las campanas sonaron por México libre, el recuento de las pasiones tejidas durante 300 años emergió como un tapiz vasto y multicolor. Había historias de españoles que se quedaron sin patria y se abrazaron a la tierra mediante la mirada de sus hijos mestizos. Había leyendas de cimarrones que, al jurar amor eterno a mujeres otomíes, fundaron pueblos enteros en la sierra, y había, sobre todo, la certeza de que cada instante de ternura clandestina había sido también un acto fundacional. El México naciente no podía comprenderse sin esa pulsión que, desde el primer desembarco, empujó a cuerpos extraños a buscarse con urgencia y a mezclarse sin pedir licencia a la corona ni a la iglesia. Hoy, cuando caminamos por las calles de cualquier ciudad mexicana y escuchamos el rastro de un apellido español junto a la cadencia de una palabra náhua, estamos oyendo el eco de aquellos besos que ardieron en chozas, palacios y mesones. Cuando vemos la piel morena iluminada por ojos verdes o un cabello ensortijado resaltando sobre un rebozo bordado en telar de cintura, estamos contemplando la herencia tangible de un amor que sobrevivió a la pólvora, al dogma y a la peste. Porque si algo demostraron quienes llegaron a poblar estas tierras, es que el deseo, indómito, puede más que cualquier decreto. Y en esa certeza late el corazón mestizo que hoy canta rancheras, baila son jarocho y reza rosarios llenos de copal. Así se cierra, por ahora, este primer tramo del viaje, un camino donde cada latido marcó la frontera entre la obediencia y la pasión, y donde cada abrazo clandestino escribió, con tinta de luna y sudor, la crónica íntima de un imperio que quiso ser casto y terminó siendo mestizo. ¿Crees que la independencia se ganó solo a punta de fusiles y proclamas? ¿Imaginaste que, al romperse las cadenas de la corona, se abrirían también los corsés y los dogmas que sujetaban al deseo? ¿Quieres escuchar cómo un batallón entero desertó por los ojos negros de una mujer veracruzana,
o como la emperatriz Carlota escribió cartas prohibidas que aún hoy queman entre las páginas de un archivo en Bruselas? Entonces no te vayas. Lo que viene es un torbellino de ternura, pólvora y pecado que convirtió un territorio en una pasión incontenible. La madrugada del 28 de septiembre de 1821, los balcones de la Ciudad de México amanecieron colmados de cintas tricolores y promesas de libertad. Sin embargo, tras los vítores y los cañonazos de celebración, se alzó un murmullo menos patriótico y más íntimo, el de un pueblo que, de pronto, podía amarse sin el ojo vigilante de la Inquisición. Los antiguos censores habían sido disueltos junto con el virreinato, y aunque los eclesiásticos urgían a mantener la compostura, las plumas de los novios y los corsés de las damas comenzaron a aflojarse con la misma premura con la que se redactaban las primeras actas de la nueva nación. En las tertulias de la calle de La Palma, exconjuradas y exvirreinales compartían el mismo salón perfumado por tabaco habano y agua de azahar. Los jóvenes oficiales, que no tenían más fortuna que sus charreteras relucientes, cortejaban a las hijas de antiguos mineros criollos con versos aprendidos a toda prisa de Espronceda, mientras ellas aceptaban los requiebros con una media sonrisa que ni afirmaba ni negaba. A ras de suelo, en los mercados de San Juan, la mezcla era más osada. Lanceros insurgentes de piel aceitunada intercambiaban miradas encendidas con chinas poblanas que reían tras el rebozo, y cuando el sol caía, las pulquerías se convertían en templos laicos donde la libertad recién estrenada se bebía a jarros, se bailaba a zapateados y se besaba sin liturgias. Si algo probó la guerra de independencia, fue que el amor no conoce uniformes. El célebre batallón de San Patricio, formado por irlandeses que habían desertado del ejército estadounidense unos años más tarde, tiene su preludio en la década de 1820, cuando marineros celtas que recalaban en Tampico se dejaban prender por las rancherías huastecas. De aquellas uniones surgieron mechones pelirrojos entreverados con son jarocho, y apellidos como O'Connell terminando en González. Nadie, ni siquiera los más fervorosos patriotas, pudo negar que la patria se estaba hilvanando también con caricias que combinaban el olor a turba irlandesa con la sal del Golfo de México. Pero la joven república, orgullosa y aún tambaleante, pronto descubrió que su recién conquistada soberanía no podía blindarla de los vientos románticos y eróticos que soplaban desde Europa. En 1827, llegó a Veracruz un cargamento poco usual, cajas de novelas góticas firmadas por Anne Radcliffe y la nueva Eloísa de Rousseau. Los libreros pregonaban aquellas páginas como si contuvieran remedios contra la nostalgia, sin imaginar que, al calor de los candiles, despertarían fantasías apasionadas en comadres que apenas habían aprendido a leer. De las voces de las lectoras brotaron suspiros que se colaron por tapias de adobe, sembrando sueños de besos nocturnos junto a lagos brumosos que nadie había visto, pero que todos deseaban sentir en los labios. Mientras tanto, las rutas comerciales del Pacífico trajeron la seda china y la marinería filipina. En Acapulco, los manileños, mestizos y criollos de sangre tagala, montaron fandangos donde la danza de abanicos se mezclaba con el zapateo costeño. Fue allí donde apareció un nuevo perfume de deseo, el de la flor de azahar con incienso de templo budista. Entre faroles rojos improvisados, mujeres mixtecas aprendieron a entornar los ojos en gesto de coquetería oriental, y fenicios mercaderes de Jaffa, invitados por la joven diplomacia mexicana, terminaron perdiendo la cuenta de los zafiros que llevaban cuando una tehuana les prometía amor eterno al son de un arpa. La década de 1830 trajo tormentas y pasiones en forma de guerra. Cuando los tejanos declararon su república, las polcas europeas llegaron pegadas a los botines de los colonos, pero, curiosamente, fue la polca lo que terminó filtrándose en los salones de Monterrey y Saltillo, donde las hijas de hacendados bailaban agarradas de la cintura de oficiales tejanos hechos prisioneros. Esos mismos enemigos, defendidos más tarde por Santa Anna, dejaron en las celdas cartas impregnadas de perfume a lilas y llantos de tinta que imploraban indulgencia, y la dirección de aquella muchacha que les prometió esperarles tras la reja. En plena campaña militar, el amor se acopló al ritmo de las balas, y a veces salió vencedor, porque ninguna orden de fusilamiento pudo acallar los latidos que se desataron bajo la tela azul de los uniformes yanquis o tras los solanes blancos de los vestidos norteños. No mucho después irrumpió la figura llegada de más allá del Atlántico, las compañías de ópera italianas. Entre arias, coros y bambalinas, los tenores sedujeron a las esposas de los diputados, y las sopranos, con sus corsés imposibles, fueron cortejadas por los jóvenes abogados que redactaban las primeras constituciones liberales.
Los camerinos del teatro principal se volvieron confesionarios sin sacristanes, donde la afinación se probaba tanto en escalas como en gemidos. Allí, los duelos al alba por celos artísticos no tardaron en salpicar sangre sobre la banqueta, y la Crónica Roja de El Cosmopolita registró con deleite la primera disputa en la que un barítono siciliano atravesó el brazo de un hacendado potosino que había osado mandar un ramo de gardenias a la prima donna equivocada. Llegó 1847 y, con él, la guerra contra los Estados Unidos. Si el enemigo pisaba la capital, también lo hacía su música. Las bandas militares de Nueva Orleans trajeron trombones y clarinetes dispuestos a colarse por los balcones. Cuentan que, la noche antes de la batalla de Churubusco, un sargento de Georgia se perdió en las callejuelas de San Ángel y se topó con una fiesta familiar. Allí, entre mole poblano y atole de champurrado, se enamoró perdidamente de la hija mayor, una maestra de primeras letras que le enseñó su primer te amo en español mientras él respondía con un balbuceo torpe y lágrimas contenidas. Al amanecer, el sargento desertó y apareció luchando hombro con hombro junto al batallón de San Patricio, reclamando en nombre del amor lo que antes defendía por bandera. Pero si el siglo XIX mexicano tuvo un clímax erótico político, fue, sin duda, durante la intervención francesa. Cuando los suavos desfilaron en la Alameda con sus pantalones bombachos, las señoritas capitalinas creyeron ver en ellos la encarnación de los héroes de las novelas folletinescas que devoraban a escondidas. Los cafés chantans instalados en los portales servían absenta junto a buñuelos, y los coros de la Viernes en Roce se mezclaban con los jarabes tapatíos recién prohibidos por los conservadores. En uno de esos cafés conoció Carlota de Habsburgo a su modista moreliana, una mestiza de piel dorada que bordaba en seda los secretos que la emperatriz no podía confiar a Maximiliano. Los diarios íntimos, hoy celosamente guardados en Viena, insinúan que hubo confidencias al filo de la confesión y cartas con renglones tachados donde cada línea borrada late aún como un susurro sofocado. Mientras la corte efímera jugaba a Versalles en Chapultepec, el México profundo bullía. En las parcelas de Michoacán, los curas rurales que antes reprendían a las beatas por lujos superfluos ahora predicaban la moralidad patriótica, amar a la patria tanto como a la esposa en legítimo matrimonio. Y, sin embargo, a la sombra de los aguacateros, se escribían coplas que comparaban el beso de una soldadera juarista con la caricia de una bayoneta, porque era capaz de atravesar voluntades y mudar lealtades. Las mujeres que seguían a los ejércitos liberales curaban heridas con mezcal y ardían en su propia fiebre de independencia. Ellas rompieron los corsés imaginarios montando a caballo, disparando fusiles y amando a quien quisieran sin misa de esponsales. Fue en esa hoguera revolucionaria donde forjaron la palabra Adelita, que décadas después sería himno sobre labios de bronce y polvo. Al consolidarse la República, don Porfirio Díaz imprimió en la década de 1880 un barniz de modernidad que pretendía disciplinar hasta el deseo. Se inauguraron alamedas arboladas donde los besos debían esconderse tras abanicos. La policía montada multaba a quien se detuviera demasiado tiempo bajo un farol. Pero las luces eléctricas, irónicamente, desataron las sombras. En la calle de la Soledad, los burdeles regulados ofrecían catálogos de piel morena, china y europea, con tarifas que oscilaban según la nacionalidad y el color de ojos. Las mancebías recibían inspecciones médicas semanales para preservar la salud pública, pero esas mismas revisiones excitaron la imaginación de escritores decadentistas que empezaron a retratar a la prostituta como heroína trágica y sensual. La revista El Mundo Ilustrado publicó litografías de cortesanas parisinas con corsés negros y medias de encaje, inspirando a las jóvenes de la capital a buscar en el Parián sedas que moldearan un talle capaz de encantar a cualquier ingeniero de minas o a algún nuevo banquero estadounidense. Los trenes que surcaron el país llevaron no solo rieles y mercancías, sino pueblos enteros de pasiones itinerantes. En el norte, los trabajadores chinos que colocaban durmientes importaron la costumbre de los casas puente, pensiones donde la dueña fungía de casamentera, anunciando cenas en las que jornaleros cantonenses y viudas sonorenses compartían caldos de pescado picante con tortillas de harina. De esos encuentros nacieron apellidos improbables, como Wong Valenzuela, y uno de los primeros salones de té de Chihuahua, donde se murmuraba en 3 lenguas y se besaba con la timidez de quien estrena patria y costumbre. Para 1895, el censor reportaba cientos de matrimonios mixtos, aunque los periódicos amarillistas gritaran que la pureza nacional corría peligro. Aún así, ninguna diatriba pudo contra las cartas rociadas con agua de colonia y selladas con ideogramas de buena fortuna. En pleno porfiriato, llegó a la ciudad de Puebla el primer cinematógrafo Lumière.
Las primeras proyecciones mostraban besos que duraban segundos, pero bastaron para escandalizar a los censores, quienes ordenaron cubrir con velo la lente cuando apareciera una caricia demasiado lenta. Paradójicamente, el arrebato censurador avivó la fantasía. Parejas completas salían de la función con las mejillas encendidas y el pulso acelerado, inventando dentro del carruaje las escenas que la cinta había cortado. Mientras tanto, las revistas médicas pregonaban el peligro de la histeria femenina provocado por el parpadeo de la pantalla, sin advertir que el verdadero estallido estaba por ocurrir en los campos de Chihuahua. La Revolución Mexicana irrumpió como un trueno, y con ella la figura de la soldadera cobró estatura heroica y erótica. Vestidas de falda enrollada y carabina al hombro, se convirtieron en objeto de deseo y respeto a partes iguales. Eran amantes, enfermeras, cocineras y, a veces, estrategas. Había quien decía que una mirada de la Valentina bastaba para que un coronel cambiara de bando. Entre el humo de los trenes volados y las fogatas improvisadas en los campamentos, nacieron romances fulminantes que ardían 3 noches y dejaban tatuajes de nombres mal escritos en piel quemada por el sol. Pancho Villa, famoso por sus 26 uniones formales, encarnó el mito del machismo revolucionario. Sin embargo, detrás de cada boda improvisada existía una mujer que exigía reconocimiento legal para sus hijos antes de volver al frente. Así, los nuevos códigos civiles redactados por los constitucionalistas incluyeron, por primera vez, disposiciones sobre la filiación de hijos nacidos fuera del matrimonio, reflejo de una realidad que ninguna bala podía silenciar. Entre tanto estruendo, germinó también la semilla de la emancipación femenina. Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, publicó artículos donde afirmaba que la libertad sexual debía acompañar a la libertad política. En las imprentas de la Casa del Obrero Mundial se editaron folletos que instruían sobre el uso del preservativo, un guante de cabritilla empaquetado en papel de estraza, para los obreros que acudían a los prostíbulos de la Merced. Se hablaba de la sífilis y la blenorragia con un tono casi patriótico. Cuidar el cuerpo era cuidar la revolución. Jamás antes la salud pública y el amor carnal habían estado tan enlazados. Cuando las armas callaron, en 1920, México amaneció con el corazón exhausto y el pulso vibrante. Las fotografías de Tina Modotti capturaron besos clandestinos entre campesinos oaxaqueños de mirada tímida y obreros italianos llegados para construir el ferrocarril interoceánico. En sus negativos, la piel morena relucía contra la camisa blanca como un manifiesto de deseos sin fronteras. Y, al publicarse en revistas de París, esas imágenes devolvieron a Europa un espejo inesperado, el reflejo de un país capaz de volver eros cada cicatriz de su guerra. La década de los 20 inauguró el cabaret montparnasiano de la Ciudad de México. En el Salón México, jazz band y danzón confluyeron bajo lámparas de lágrimas de cristal. Las rumberas cubanas se mecían al compás de trompetas jaraneras, despertando pasiones que trastocaban el viejo código de castas en un mar de brillantes y sudor. Allí, en un rincón, un poeta de la generación estridentista buscó rima para la curva de una bailarina afroantillana. Al encontrarla, juró que la revolución verdadera no había ocurrido en las trincheras, sino en la cintura de aquella mujer que ondulaba los últimos retazos de la noche. Así concluye este segundo tramo de nuestro viaje, un siglo que prometió libertad política y terminó desatando una tormenta de besos que redibujaron la geografía sentimental del país. Porque cada guerra, cada proclama y cada decreto desembocaron, al final, en la misma certeza: la patria también se construye con el temblor de dos bocas que se encuentran, aunque las balas silben a su alrededor. ¿Te imaginas a Cantinflas dejando su traje de peladito para declararse, en un camerino con olor a talco, a una refugiada andaluza que huía de Franco? ¿Has oído cómo, en los andenes donde partían los braceros rumbo a California, se juraban amor eterno en un español entrecortado por el inglés que apenas aprendían para sobrevivir? ¿Sabías que, bajo las luces de neón del Acapulco dorado, un príncipe iraní y la hija de un pescador mixteco inauguraron la era de los romances paparazzi mucho antes de Instagram? Quédate, porque lo que vas a escuchar es el latido secreto de un siglo que cambió de piel cada vez que otro barco atracaba en Veracruz, cada vez que un tren silbaba en Buenavista, cada vez que las fronteras, lejos de cortar el deseo, lo incendiaban. La década de 1930 amaneció mechada de cicatrices y esperanzas. México serpenteaba entre la resaca revolucionaria y el abrazo paternalista de Lázaro Cárdenas, cuando un nuevo torrente de amantes cruzó el Atlántico, los exiliados de la Guerra Civil Española.
Venían con baúles atiborrados de lorquianas metáforas y heridas aún tibias, buscando un país donde pudieran reír sin que las bombas les robaran el aliento. En el puerto de Veracruz, las milicianas de cabello corto, tan distintas de las Adelitas, dejaron caer sobre el muelle sus pañuelos rojos solo para descubrir que los marineros jarochos las miraban con ojos que mezclaban curiosidad y devoción. Una noche, en la pulquería La Estrella de Oriente, la poeta Ernestina Sodi recitó versos anarquistas a la luz vacilante de una vela. A su lado, un carpintero valenciano le tomó la mano, entendiendo sin palabras que aquella revolución íntima no necesitaba fusiles. Así empezó una marea de matrimonios mixtos que fundió la casta española con la bravura indígena y tejió la primera gran red de cafés literarios donde se servían buñuelos junto a tazas de chocolate de metate. Mientras tanto, al norte del país, el programa bracero de 1942 alistaba filas de hombres morenos dispuestos a trocar su sudor por dólares en los campos de algodón de Arizona. Las estaciones ferroviarias se llenaron de besos impacientes y promesas garabateadas en servilletas grasosas. Cartas que, meses después, llegarían con olor a tierra extranjera y a perfume barato de cantina tejana. Al pie de las vías, las novias quedaron aprendiendo a pronunciar I love you con entonación pachuco, mientras los pulqueros improvisaban nuevos corridos donde la nostalgia y el deseo se emborrachaban juntos. Algunos braceros regresaron con los bolsillos llenos y la costumbre de bailar swing. Otros volvieron con esposas chicanas de risa cristalina y ojos color miel que retaban los patrones de costura de las suegras morelenses. Fue el primer gran ensayo de un amor transfronterizo que, con su acento híbrido, prefiguró la futura diáspora globalizada. En la capital, la época de oro del cine mexicano convertía los foros de Churubusco en catedrales de luz y celuloide. Dolores del Río exhalaba glamour junto a Pedro Armendáriz, pero entre bambalinas bullía un carnaval menos casto. El extra cubano que bailaba rumba tras el decorado de Salón México conquistó a la script girl oaxaqueña con un son de bongo improvisado. Al amanecer, ella le enseñó a pronunciar te quiero estirando las vocales como lo hacían las abuelas zapotecas cuando contaban leyendas. Esa mezcla caribe-indígena dejó huella en los salones de baile de la colonia obrera, donde los metales caribeños se maridaron con la marimba chiapaneca y dieron origen a un ritmo que, años después, llamaron cha-cha-cha chilango. La Segunda Guerra Mundial tiñó de gris el planeta, pero también empujó nuevas olas de amor clandestino a las playas mexicanas. Tijuana, con su mar bravío y sus carteles de cantina escritos a mano, recibió miles de soldados estadounidenses que, antes de embarcar a la Guerra del Pacífico, buscaban una última noche de jolgorio. Entre la música de mariachis que había aprendido a cantar Magüe y los tacos de carnitas a las 3 de la mañana, floreció una hermandad efímera de piel y anhelo. Cuentan que un tornero sinaloense tatuó su nombre en el antebrazo de un aviador de Texas, jurándose volver a encontrarse. No lo lograron, pero 50 años después, la nieta del soldado cruzó la frontera con la misma cicatriz buscando la raíz de aquel romance. Y es que los amores sembrados en la antesala de la muerte germinan con una furia que desafía calendarios y pasaportes. Tras la guerra, el milagro mexicano electrificó las noches de la capital. Llegaron arquitectos alemanes, químicos franceses y bohemios argentinos invitados por la UNAM recién inaugurada en Ciudad Universitaria. Se alquilaban cuartos en la colonia Roma donde el olor a naftalina se mezclaba con el humo dulce del primer marihuana nacional. En una azotea llena de macetas de bugambilias, Octavio Paz leyó versos a una traductora polaca que había escapado de los guetos. Ella respondió con un poema en voz baja, y al besarlo le supo la boca a vodka y a lotería. Aquella generación selló un pacto tácito. El amor era un laboratorio donde el idioma se reinventaba cada madrugada. Así nació el Spanglish intelectual, cariño, don't forget the poesía. Los 50 empujaron al país a la costa. Acapulco, con su bahía luminosa y cocoteros que se balanceaban como caderas, se convirtió en la pasarela de una élite que mezclaba industriales regiomontanos, estrellas de Hollywood y príncipes derrocados de monarquías orientales. En el Hotel Las Brisas, una tehuana que había alcanzado el título de Miss Oaxaca enseñó a nadar al hijo del Shah de Persia, y la prensa de nota rosa bautizó la escena como el chapuzón del mestizaje de lujo. Los fotógrafos congelaron la imagen, él, con traje de baño blanco y sonrisa de rubí, ella, con traje entero bordado con grecas zapotecas, ambos envueltos por el resplandor del atardecer. Esa instantánea recorrió las peluquerías de París y los cines del Cairo, vendiendo la idea de un México sensual donde cualquier frontera, económica, racial o religiosa, podía borrarse con tan solo hundirse juntos en el Pacífico. En paralelo,
la Ciudad de México gestaba su propia revolución silenciosa. La comunidad LGBT, aún sin nombre oficial, escondía peluqueros italianos, bailarines de Moulin Rouge y poetas tabasqueños afeminados que se reunían en la cantina El 9 de la Zona Rosa. Allí, bajo globos color pastel y luces que parpadeaban con coquetería, un exiliado judío lituano, experto en bordar lentejuelas, conoció al marino yucateco que tejía redes durante el día y bailaba mambo por la noche. Se amaron en cuartos rentados por hora, mientras fuera la policía hacía redadas para limpiar la moral. Aquellas noches clandestinas sembraron la semilla de la primera marcha del orgullo, que, décadas más tarde, transformaría la avenida Reforma en un río multicolor. Los 60 irrumpieron con guitarras eléctricas y panfletos marxistas. En la Facultad de Filosofía y Letras se discutía a Foucault mientras, en la explanada de Santo Domingo, los hippies californianos vendían collares de semillas de cacao para costearse la ruta panamericana. Hubo comunas improvisadas en Valle de Bravo, donde un chamula que tejía sueños con hongos sagrados compartió su hamaca con una universitaria alemana que huía de los fantasmas del muro de Berlín. Entre el humo de copal y la aspereza del peyote, descubrieron que la libertad se llama nosotros en todas las lenguas. Cuando el gobierno dispersó a los hipitecas de Avándaro en 1971, quedaron dispersos hijos que crecieron escuchando a Bob Dylan y a Chabela Vargas en la misma cuna. Ese mismo año, los vientos del sur trajeron otro contingente de amantes, los refugiados de las dictaduras del Cono Sur. Chilenos con guitarras y uruguayas con pañuelos blancos encontraron en Coyoacán un remanso donde cantar la nueva trova. En una cafetería que olía a canela, un charango andino y un jarana veracruzana firmaron un pacto de cuerdas, nacieron baladas que hablaban de cordilleras y manglares, de mate y de pulque, de labios que se reclamaban patria. Aquel mestizaje sonoro se convirtió en banda sonora de los noviazgos universitarios que, entre pintas de vivos se los llevaron, juraban que el amor era también un acto de desobediencia civil. Los 70, erizados de petróleo y censura, vieron llegar un éxodo inesperado desde Líbano, Siria e Irak. Eran comerciantes que huían de guerras civiles y encontraban en Monterrey o Puebla un nuevo zoco. En las bodas maronitas, la dabque libanesa se mezcló con el zapateado jarocho, y las novias lucieron velo de encaje español sobre caftanes repletos de hilos de oro. El olor a quibe crudo se enredó con el del mole poblano, y en la sobremesa se brindaba con arak y a la vez con mezcal. Los hijos de estos matrimonios, dueños al tiempo de apellidos como Haddad y Hernández, aprendieron a recitar el Padre Nuestro en árabe y a persignarse al estilo católico. En su dualidad, se fraguó una identidad que décadas más tarde encarnaría en diseñadores de moda que cosían huipiles con lentejuelas de Beirut. Llegaron los 80 con su fiebre de discoteca y su sombra de crisis. El temblor del 85 derribó muros y certezas. Cuando las placas tectónicas se sacudieron, también se resquebrajaron las barreras sociales. Rescatistas turcos, enviados por la ONU, trabajaron codo a codo con albañiles mixtecos mientras, entre los escombros, se intercambiaban palabras tiernas. Tesecú respondía a gracias, calma mi vida. De esos rescates nacieron amistades y romances que desafiaron la fugacidad del desastre. Al mismo tiempo, el espectro del VIH agitaba miedos en las noches de la colonia Condesa. Sin embargo, una enfermera cubana y un bailarín tapigualista se amaron a contrarreloj, demostrando que la ternura puede ser un salvavidas en el mar de la desinformación. El pánico dio paso a la organización. Se fundaron colectivos que repartían condones y folletos escritos en español, zapoteco e inglés, recordando que el cuidado del cuerpo era un acto de amor comunitario. Con los 90 aterrizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, con él, la globalización aceleró el desfile de almas. Ejecutivos japoneses poblaron Querétaro con sus kimonos de trabajo, descubriendo que el sushi encontraba rival digno en los tacos al pastor. Un consultor de Osaka, habituado al silencio disciplinado, vivió su primera serenata bajo una ventana colonial. La voz del mariachi le pareció un rugido sagrado y, aunque no entendía la letra, supo que ese cielito lindo era una confesión que llevaba siglos esperando. En las plantas armadoras, las operarias michoacanas aprendieron a decir ahí sí Terú para sorprender a sus supervisores. Cuando finalmente lo susurraron, arrancaron de aquellas facciones imperturbables un rubor que ningún saque había provocado antes. Por el mismo carril virtual, los cibercafés florecieron como hongos. En una pantalla de 14 pulgadas, un programador regiomontano chateó con una violinista rumana que estudiaba en Viena. Se enviaron emoticonos y promesas.
y en menos de un año ella aterrizó en el aeropuerto de Monterrey con 2 maletas y un Stradivarius envuelto en mantas de saltillo. Se casaron al pie del Cerro de la Silla y mezclaron valses balcánicos con polcas norteñas. Fue la prehistoria del amor en línea, bytes que tejían puentes más sólidos que muchos tratados diplomáticos. El nuevo milenio abrió con aluviones centroamericanos huyendo de huracanes y maras. A orillas del río Suchiate, los comerciantes chiapanecos descubrieron que su lengua tzotzil podía hermanarse con el garífuna de hondureños que, entre lágrimas, vendían collares de semillas y sueños de asilo. Se tejió una red de refugios donde voluntarias menonitas de Chihuahua, rubias y de ojos transparentes, cocinaban pozol caliente para los niños salvadoreños. Entre fogones y trámites de visado, más de una mirada encendió fuegos que ninguna frontera detuvo. Algunos se casaron en iglesias evangélicas improvisadas con lonas azules, otros sellaron su pacto en campamentos iluminados por velas y luciérnagas, convencidos de que la travesía conjunta era ya la forma más pura de amor. En 2010, la Ciudad de México sorprendió al mundo al aprobar el matrimonio igualitario. En la explanada del Zócalo, parejas lesbianas de Oaxaca intercambiaron arras de barro negro con turistas suecas que lucían trajes tradicionales prestados. A su alrededor, el danzón sonaba y, entre placas solares y nubes de incienso de los danzantes conchero, se besaban novios que vestían trajes de charro y smokings de lentejuelas arcoíris. La catedral lanzó campanadas graves, mientras las redes sociales transmitían en vivo el rito que, para muchos, probaba que el amor, cuando exige su lugar, acaba por colonizar hasta el derecho. La última década vio aterrizar a miles de venezolanos que intercambiaron arepas por tacos, a haitianos que, al ritmo del compa, enamoraron a jaraneros de Veracruz, a chinos de nueva ola que montaron cafeterías de matcha en Mérida y aprendieron a decir chelo en maya para pedir un beso. Las apps de citas borraron el acento del deseo. Un polaco dio swipe right a una zapoteca sin saber pronunciar su nombre, bastó un emoji de corazón para que, semanas después, estuviesen celebrando el Guelaguetza con un mezcal que ardía como juramento. Hoy, cuando la inteligencia artificial traduce promesas en tiempo real, un sirio refugiado que cruza el desierto de Sonora susurra versos de Nizar Abbani a una enfermera rarámuri. Ella responde con un canto tarahumara que compara el viento con la piel del amado. Y así, la frontera que alguna vez definió quién conquistaba y quién era conquistado se derrite en un abrazo donde laten todos los idiomas, porque cada nuevo forastero que pisa esta tierra hace suyo el hechizo inaugural. Basta mirar un atardecer sobre el Popocatépetl para entender que el corazón se reconoce volcánico y, por eso, incansable. ¿Has sentido la electricidad de un beso que atraviesa la pantalla de un teléfono mientras el mundo entero está confinado? ¿Te atreverías a jurar amor eterno con la voz amortiguada por un cubrebocas, mientras un dron sobrevuela para rociar desinfectante sobre la plaza vacía? ¿Imaginas a una ingeniera maya diseñando hábitats lunares con un astrofísico canadiense, y que su primer te amo resuene dentro de un casco presurizado a 400.000 kilómetros de la península de Yucatán? No te vayas, lo que escucharás ahora es la sinfonía de amores nacidos en el filo del siglo XXI, donde las fronteras se vuelven códigos QR, las caricias se pixelan y la pasión, como siempre, termina hackeando cada protocolo de seguridad. Con la última campanada de 2012, el calendario maya no colapsó el mundo, pero sí inauguró una década en la que las profecías se escribieron en algoritmos y los devores se navegaron en gigabytes. En las azoteas de la colonia Doctores, los viejos paraboloides que antes captaban señales piratas se convirtieron en espejos que reflejaban noches iluminadas por pantallas de LED. Allí, un gamer mixe, famoso por romper récords en torneos de League of Legends, conoció, a través de Twitch, a una programadora filipina que transmitía sus partidas desde Cebú. Entre emoticonos y donaciones de bits, nació una complicidad que floreció en madrugadas compartidas a 13.000 kilómetros de distancia. La conexión era tan intensa que, cuando Internet fallaba con la primera lluvia de verano, ambos sentían el mismo vacío que antaño causaba la distancia física. Un año después, las oficinas de migración registraron el primer visado de nómada digital concedido por razones de afinidad eSports. Los códigos de Cupido se escribían ahora en Java y Python. Poco antes, en 2014, estalló la conversación sobre la economía colaborativa. Aplicaciones como Uber y Airbnb no solo movieron dinero, movieron cuerpos, deseos y acentos. En una casona porfiriana de la colonia Juárez, convertida en hostal boutique, un músico senegalés que ofrecía clases de djembe a los huéspedes terminó compartiendo habitación y secretos culinarios con una bailarina oaxaqueña que rodaba un documental sobre danzas tradicionales.
Entre ellos nació un beat imposible, mezcla de marimba y tambor sabar, que luego se convirtió en cortina musical de un anuncio de telefonía móvil. Al firmar el contrato, ambos celebraron con un mezcal infusionado con hibisco africano. De aquel brindis surgió un taller itinerante de Moves and Mezcal que, antes de la pandemia, ya había recorrido 5 continentes y demostrado que la geolocalización también podía ser un GPS del deseo. Llegó 2020. El virus SARS-CoV-2 detuvo aviones, cerró bares y apagó semáforos, pero no pudo confinar la urgencia de amar. A las 9 de la noche, en todo México se escuchaba un unísono de cacerolas que chocaban en honor al personal sanitario, y en una torre de departamentos de Santa Fe, una residente colombiana de medicina interna recibía, cada noche, un aplauso personal, el de su vecino Huichol que, desde el balcón contiguo, tocaba con su violín un huapango que su abuelo componía para ella vía WhatsApp desde la Sierra Madre. El sonido cruzaba la avenida vacía y se colaba por las cortinas quirúrgicas de la clínica COVID-19 improvisada, recordándole, a cada nota, que la muerte se combate también con ternura. Cuando las restricciones cedieron, la doctora invitó al violinista a celebrar con caldo de gallina y raicilla. No hubo beso esa noche, las caretas aún imponían su distancia, pero se miraron a los ojos con el temblor de quien ya entiende que la piel no es el único pasaporte. Mientras tanto, en Oaxaca, los artesanos textiles reconvirtieron antiguos telares para fabricar cubrebocas de algodón teñido con añil y cochinilla. Cada mascarilla llevaba bordado un verso zapoteco que hablaba de protección y cariño. Una empresaria coreana, especializada en moda sostenible, descubrió las piezas en Instagram y viajó 2 PCR negativas mediante, para cerrar un trato justo. En la sobremesa, junto al humo de un café de altura, habló de su abuela que había tejido sedas en Jeju. El maestro artesano respondió con la historia de su madre que hilaba algodón en Juchitán. La combinación de historias se volvió caricia. Produjeron juntos la primera línea de mascatraje para bodas híbridas, mitad presencial, mitad Zoom, y, antes de firmar la patente, se regalaron un beso en el idioma universal de los hilos entrelazados. Las plataformas de streaming, ávidas de relatos que consuelen al mundo confinado, compraron guiones donde la distancia era protagonista. En uno de esos sets filmados bajo estrictos protocolos sanitarios, un actor potosino coincidió con una directora de fotografía keniana. Las escenas se rodaban con dobles de cuerpo para evitar contagios, pero, fuera de cuadro, la química irradiaba detrás de las caretas antifog. Cuando el rodaje concluyó, ambos emprendieron la misma cuarentena para poder abrazarse sin temor. 10 días más tarde, la prueba PCR negativa fue su certificado de boda improvisada en un loft del centro histórico, con testigos conectados desde Nairobi y Matehuala. La ceremonia fue transmitida en vivo y alcanzó más de 2 millones de visualizaciones. La Federación Mexicana de Cinematografía reconoció, al año siguiente, ese rodaje del corazón como el primer matrimonio filmado en plano secuencia 4 Kelvin. En 2022, la crisis climática desplazó a miles de haitianos y hondureños hacia la frontera norte. Cansados de baldear agua turbia en Matamoros, 4 amigos, un yucateco, un haitiano, un chiapaneco y una hondureña, fundaron una startup de captación pluvial que convirtió techos de lámina en cosechadores de agua limpia. En medio de los pilotes y las mangueras, el haitiano y la hondureña descubrieron que compartían la misma canción de cuna, un arrullo africano que había viajado en esclavos y se había deslizado por generaciones. Lo tararearon juntos mientras montaban la primera cisterna comunitaria. No tardaron en prometer que, si la empresa sobrevivía al primer año, se casarían en la explanada de la Casa Refugio Dignidad. Cumplieron. Él lució guayabera bordada en Croix des Bouquets, ella, huipil rojo con motivos de la ceiba, y el acta se firmó en 3 lenguas, español, criollo haitiano y garífuna. Cuando la lluvia bendijo las tejas recién instaladas, todos bebieron agua filtrada en vasos de plástico, sabiendo que aquello era la prueba líquida de un amor que riega futuro. La inteligencia artificial, convertida en oráculo cotidiano, empezó a escribir cartas de amor. Un estudiante rarámuri de ingeniería creó un algoritmo entrenado con poesía de Juana de Asbaje y rock en rarámuri. El programa generaba versos que latían como tambores y sonaban a distorsión eléctrica. Compartió la beta con su mejor amigo, un palestino de Gaza que estudiaba física cuántica vía Erasmus. Él alimentó el modelo con gasales y ecuaciones de Schrödinger. La sinapsis de códigos parió un poema bilingüe que explotaba en la pantalla con la cadencia de 2 desiertos, el de Chihuahua y el de Negev. Al leérselo por videollamada,
Ambos sintieron un temblor primigenio. Decidieron bautizar el proyecto Bosón del Amor y presentar el paper en Helsinki. A la vuelta, hicieron escala en Cancún y, bajo la sombra de un cenote, descubrieron que la gravedad cuántica no puede calcular la fuerza de un abrazo que viaja 10.000 kilómetros para volverse carne. En 2024, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Familias Poliafín que reconoce hogares compuestos por más de 2 adultos, siempre que medie consentimiento expreso y equitativo. En Guadalajara, 3 ingenieras, una chicana de San Diego, una jarocha y una hindú de Bangalore, solicitaron la primera licencia de coparentalidad. Su historia comenzó en un hackathon de drones agrícolas. Entre líneas de código y cafés con cardamomo, descubrieron que sus afectos se alineaban como satélites en órbita compartida. La nueva ley les permitió registrar a su hijo con apellidos en inglés, español y tamil. La ceremonia se celebró en el Museo de las Artes Populares, donde las 3 mamás unieron listones tricolor, morado y azafrán, recordando que, en la paleta del amor, ningún tono cancela al otro. Ese mismo año, la NASA, esa agencia espacial mexicana, anunció el programa Tlaloc Artemis, laboratorios lunares diseñados por un equipo binacional. Entre los seleccionados brillaba una bióloga purépecha experta en cultivo hidropónico de quelites y un ingeniero franco-marroquí doctorado en propulsión iónica. Durante el entrenamiento en Cabo Cañaveral, sus competencias técnicas colisionaron con la atracción personal. Ella le enseñó a pronunciar Kurintskua, te quiero, y él le compartió versos de Inarabi sobre la unidad del ser. Cuando por fin pisaron el módulo en órbita lunar, se convirtieron en la primera pareja en sembrar amaranto bajo gravedad reducida. Bautizaron la parcela Silonen en honor a la diosa del maíz tierno. Desde la Tierra, millones siguieron la transmisión. La cámara captó cómo, al germinar las primeras hojas, un guante chocó con otro en un gesto que, aunque torpe, fue el equivalente espacial del roce de dedos que encendió Tenochtitlán 5 siglos atrás. Al filo de 2025, la Ciudad de México organizó la primera Feria Mundial del Amor y la Tecnodiversidad. El Zócalo, lleno de stands holográficos, ofrecía cabinas donde podías besar a tu pareja a través de trajes ápticos que reproducían presión y temperatura. Un joven tlapaneco probó la cabina con su novia sueca, a quien solo veía en realidad virtual. Las lágrimas, tan reales como la catedral que los enmarcaba, corrieron al sentir por primera vez el latido sincronizado que la fibra óptica transmitía sin desfase. A unos metros, se ofrecían impresiones 3D de anillos tallados con fechas inmutables. 26 de mayo de 1521, la caída de Tenochtitlán, y 14 de febrero de 2025, el día en que el amor, oficialmente, se declaró de dominio público-privado. La feria cerró con un ritual colectivo. Parejas de todas las edades y configuraciones alzaron sus teléfonos, escanearon un código QR proyectado sobre la fachada del Palacio Nacional y recibieron un mensaje de Malintzin en voz sintética. El amor siempre fue traducción. En ese instante, una aurora de notificaciones iluminó la plaza. Te amo, Cha, J.E.T.A.I.M.E, Nakanis Cajal. El software, alimentado con más de 1000 lenguas que alguna vez palpitaban en territorio mexicano, generó la mayor sinfonía polifónica de te quieros jamás escuchada. Fue un trueno suave que recordó a todos, nómadas digitales, migrantes climáticos, astronautas, braceros del siglo XXI, que esta tierra sigue escribiendo su historia con besos que desafían el silencio institucional y abrazos que, como el amaranto en la luna, se empeñan en germinar donde ninguna ley los esperaba. Y así, llegamos al presente, una hora donde las pandemias pueden volver, los volcanes pueden rugir y los algoritmos pueden fallar, pero el deseo sigue encontrando rutas alternativas como el agua subterránea que busca el mar. Porque desde aquel primer desembarco en Veracruz, cada oleada de forasteros ha traído consigo una chispa que incendia y renueva. La pasión no conoce aduana, se cuela por la ranura de un correo electrónico, se filtra en la ventilación de un casco espacial y se multiplica en la pupila de un código QR. México, nación de 1000 amores, sigue latiendo al ritmo de todos los idiomas, credos y biogeografías que han osado besarse bajo su cielo. Mañana quizás amaremos en Marte o en la Matrix, pero la herencia mestiza, esa mezcla obstinada de saliva, sudor y suspiro, nos recordará que, donde 2 corazones se buscan, siempre habrá un pedazo de esta tierra diciendo, pasa, siéntate, prueba mi chile, escucha mi canción, comparte mi lecho. Porque, al final, la conquista más duradera no fue la de la pólvora ni la del capital, sino la de los cuerpos que, cada vez que se encontraron, firmaron tratados invisibles con labios mojados de pulque,
de café o de saliva lunar. Y mientras exista un puñado de gente dispuesta a cruzar océanos, constelaciones o protocolos sanitarios con tal de rozar otra piel, este país seguirá reescribiendo su himno de amor y sexo sobre la partitura infinita de la historia.